Es tiempo de recibir y dar la bienvenida acá en Televicentro al doctor Juan Sebastián Roldán, es el secretario de Gabinete Presidencial. Señor secretario, buenos días desde los estudios centrales de Televicentro. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de la emergencia sanitaria, señor secretario. Ante todo, pues, que el día sea bueno. Entremos de una a materia. Estamos a 8 semanas del primer caso conocido del COVID-19 en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está la situación ahí, en Guayaquil? Roberto, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Como ustedes saben, hemos estado en Guayaquil con mucha atención. El día de ayer regresamos a Guayaquil. No sé si es mi impresión, parece que se está cortando la... Sí, en esto tiene toda la razón, señor secretario, está como entrecortado. Sería interesante, perdón que le moleste, tener la comunicación vía celular. De esa manera podemos tener un diálogo mucho más fluido en este momento, porque siento que como lo estamos haciendo vía Skype, hay momentos en que por la demanda de la banda que se tiene actualmente en Internet, ligeramente pues ocurren estos cortes y es mejor, evidentemente, tratar de que el diálogo sea fluido. Vamos a hablar justamente del tema de la emergencia sanitaria, vamos a hablar de los kits de alimentos, del bono que también está entregando el gobierno y evidentemente transparentar varias de las cifras que hemos hablado. Para eso hemos convocado, hemos hablado y vamos a charlar con el secretario del Gabinete Presidencial, el vocero del presidente de la República. No sé si Juan Sebastián ya me está escuchando, por favor. Yo le escucho, Roberto. Lo que necesitamos es la conexión telefónica. Bueno, sería bueno que le haya hecho un tipazo. Ahorita yo lo oigo bastante bien, señor secretario. Lo oigo bastante bien, bastante fluido. Si me escucha bien, sí, vamos a avanzar. Bastante fluido. Nos habíamos quedado en 8 semanas de la pregunta, ¿no? 8 semanas de conocer el primer caso de COVID-19, señor secretario. ¿Cómo está la situación en Guayaquil? Seamos claros, transparentes. La situación está mejor, no es una situación sencilla todavía, hay mucho dolor entre aquellos ecuatorianos y guayaquileños que han pasado esta difícil circunstancia. Lo que nosotros esperaríamos es que poco a poco la situación baje. El problema que tuvimos con los fallecidos poco a poco ha ido mejorando. Como ustedes saben, lamentablemente tuvimos un pico de fallecidos muy fuerte y eso, sumado a que las funerarias, por temor, sus trabajadores, los familiares, no querían enterrar a sus deudos por temor a contagiarse, eso complicó la situación. Armamos el grupo de tarea, Jorge Guatet lo encabezó, y a partir de eso la Policía Nacional hizo un extraordinario trabajo, las Fuerzas Armadas, la CTE, se involucraron con toda la fuerza necesaria y hoy ya las personas que fallecen, y nosotros recibimos una llamada en el ECU 911, reciben inmediatamente la atención. En menos de 6 horas se están recogiendo cualquier fallecido y se los entierra directamente en los 2 campos santos que se dispusieron para el tema, el Campo de la Paz y el Campo Eterno, es decir, personas que están siendo enterradas con la dignidad que merecen. Y luego el tema de las emergencias. Han caído fuertemente las emergencias, las atenciones en emergencia en los hospitales. Yo debo decirle, Roberto, poco a poco el Ecuador irá reconociendo los héroes de este país, los médicos que yo he visto clavarse en esas emergencias, no salir francos, no ir de vacaciones, no salir a descansar mientras no vean que la gente esté bien. Es impresionante, gente con un compromiso que hace que se nos hinche el pecho como ecuatorianos. Y también la gente poco a poco tiene mejor semblante de los momentos más difíciles que yo he pasado, de esos primeros días que recorríamos Guayaquil, que no había nadie. La gente estaba en su casa con mucho miedo. Esa ciudad que es siempre altiva, fuerte, estaba dolida, estaba triste. Y ver una ciudad con esa fuerza, como la Perla del Pacífico, triste es difícil. Hoy, poco a poco van saliendo. Esos hermanos guayaquileños tienen la fuerza que siempre han demostrado en el Ecuador y la verdad es que después de este mes de estar en esta ciudad me siento uno más de ellos. Qué bueno, señor secretario, que las cosas vayan mejorando. Esto es bienestar para todos. Hay que ser claros y transparentes. Uno de los puntos más críticos que hemos tenido, no solamente en el Ecuador, nos han criticado fuertemente en el exterior, han hablado de cifras, han manipulado cifras, han dicho unas, se han aprovechado de eso. Yo creo que es momento de ser transparentes, señor secretario, con la ciudadanía, con el Ecuador entero, y por más doloroso que esto sea, decirle claramente al Ecuador cuántos fallecidos, cuánto ha cobrado ya las vidas a múltiples familias en nuestro territorio, cuántos son los que hasta el momento han fallecido, señor secretario. Roberto, la Organización Mundial de la Salud nos solicita y nos pide que nosotros seamos cuidadosos en decir cuántas personas han fallecido al respecto del coronavirus. ¿Qué significa ser cuidadosos? Que nosotros solo podemos afirmar
aquellas personas que fallecieron antes habiéndose habiéndose hecho una prueba y teniendo un positivo con la prueba de coronavirus. Por eso la cifra que aparece del COE es una cifra muy bajita, porque la posibilidad de testear es muy baja. Sin embargo, nosotros hemos hecho una cosa distinta, que casi no se ha hecho en el mundo, y es pedirle al registro civil que haga un anuncio de cuántas personas fallecieron entre marzo y abril del año 2020 y lo compare con marzo y abril del 19 y del 18. No podemos garantizar que las personas que fallecieron, que son más de las del 2019 y más que las del 2018, son todos por coronavirus. Sin embargo, sí podemos hacer una estimación de que esa gente podía haber muerto por coronavirus porque no tendría por qué haber habido un crecimiento de muertes de ese nivel. Hemos dicho ya que en Guayaquil nosotros estimamos que al menos hasta el 15 de abril esos fallecimientos en Guayaquil por coronavirus, estimamos que podrían llegar hasta 6.700 personas que hayan muerto por coronavirus. Nosotros todo el tiempo hemos dicho la verdad y nosotros hemos anunciado esos datos. El registro civil trabaja para el gobierno y está anunciando datos cada 2 semanas cuando normalmente lo hace cada año, Roberto. Señor secretario. Hay que ir viendo eso ciudad por ciudad y después sacar las conclusiones que tengamos que sacar a partir de la transparencia que siempre promulga el presidente de la República y nosotros como funcionarios suyos las cumplimos. Sin duda. Señor secretario, yendo a las cifras que usted mismo está dando del registro civil, en 2019 el Ecuador registra 25.061 fallecidos. En 2020, hasta la fecha, registra 47.145 fallecidos. O sea, hay un crecimiento bastante fuerte. ¿Cómo decir al país eso? ¿Cómo justificar al país eso? Es que no es una justificación, Roberto. Este es un virus que ha golpeado al mundo entero y a las ciudades más grandes del mundo con una contundencia feroz. Nosotros estamos revisando los datos ciudad por ciudad y cuando hayamos revisado los datos ciudad por ciudad, porque hay que ser muy cautelosos y cuidadosos de que las cifras aquí no alarmen, pero tampoco escondan nada. Aquí las cifras tienen que ser las que son y nosotros tenemos que ser clarísimos en ese anuncio. La buena noticia, Roberto, también es que esas cifras han caído fuertemente. Aquí tengo yo la cifra de caída de fallecimientos, que esto es importante, esto es Guayaquil. Lo acaba de mostrar el presidente en una cadena nacional, si ustedes me lo permiten. Y ahí ve usted cómo hay un pico alrededor de los primeros días de abril, pero luego tenemos una caída del 93% en 23 días. Para compararnos con otras ciudades, Madrid ha caído en 59%, Milán en 40%, Nueva York en 25%. Y este es un trabajo conjunto entre la ciudadanía, el gobierno, los medios de comunicación, las autoridades, porque lo único que hace la diferencia es que la gente se quede en casa, que yo no se contagie más, y por tal razón que no se muera más. Por eso nosotros hemos sido muy fuertes pidiendo a la gente que cumpla con las disposiciones y muy duros con respecto a cómo juntar siempre como primera prioridad la salud y luego poco a poco ir aliviando la situación productiva y empresarial. Señor secretario, no quiero ser agorero en este tipo de preguntas, pero hay que hacerlas también. El Ecuador está pasando, y casi toda la franja costanera de Sudamérica, por un rebrote de dengue y chikungunya. Es muy parecido a lo que se tiene con el COVID-19. ¿No será que también esta cifra de 22.084, que es la diferencia de fallecidos, tiene que ver también con esto? Tiene que ser es una posibilidad. Por eso le decía que nosotros vamos a hacer un análisis ciudad por ciudad, porque de otra manera, con una cifra global, corremos el riesgo de generar alarma. Aquí ni se trata de generar alarma, ni se trata de esconder nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner la verdad e ir analizando ciudad por ciudad, con por ejemplo lo que usted dice, el dengue hemorrágico en esta época es muy fuerte, es la época de los brotes, de los problemas de enfermedades pulmonares como la H1N1, es decir, hay que mirar qué es lo que le afecta a cada provincia y sobre esa base los ecuatorianos tendrán esa información transparente a la brevedad del caso. Con esa misma transparencia que estamos hablando con el secretario de Gabinete de la Presidencia de la República, le voy a hacer una pregunta directa. ¿El sistema de salud está colapsado? ¿Hay negligencia? ¿Qué ha pasado ahí? El sistema de salud tuvo problemas en la ciudad de Guayaquil, sin duda alguna. Tuvimos 4 hospitales que atendieron en un solo día, llegaron a atender hasta 65.000 emergencias, cuando el número normal de atención de emergencias es 5.000. Es decir, se multiplicó por 10. Imagínense ustedes, médicos, enfermeras, personal de la salud atendiendo 10 pacientes donde atendían 1. Por supuesto, el problema fue muy severo. Sin embargo, poco a poco esa situación se ha tranquilizado. También tengo una tabla, el presidente la mostró. Esta es la tabla de atención por emergencias. Ustedes se fijan, tuvimos un pico de 12.000 y eso llegó a caer hasta
1.713, 1.400, es decir, mucho más bajo que el inicio, que era 5.000. Hoy la buena noticia es que estamos mejor. Tuvimos graves problemas y también le debo decir, Robert, lo que funcionó bien en el resto del país no funcionó tan bien en Guayaquil. He recorrido el Ecuador entero con el vicepresidente Otto Sonnenholzner por petición del presidente Lenín Moreno, y en ese recorrido he visitado 30 hospitales y he visto cómo la enorme mayoría de los hospitales tienen personal de primera categoría. La separación en las emergencias para personas con problemas respiratorios está perfectamente diferenciada. En enorme mayoría no ha habido contagios de médicos y enfermeras por coronavirus, es decir, hay un cuidado profundo al respecto, y en todos en los que hemos estado, las protecciones para esos médicos y enfermeras están. Es decir, el sistema de salud está en buenas condiciones. Tenemos que enfrentar esto con la seriedad del caso y sin duda enfrentamos problemas muy serios. ¿Cómo entender entonces, señor secretario, las protestas que realizan? Hay dos frentes. Uno, los familiares, los deudos de las personas que lamentablemente pues fallecieron en esta pandemia que estamos viviendo. Eso por un lado, les entregan cenizas de familiares que no son, se han perdido familias enteras, y por otro lado, los mismos personeros de la salud, los médicos, enfermeras, se quejan de que no hay insumos, que no les llegan los insumos básicos como mascarillas, guantes. Hemos recorrido todos los hospitales del Ecuador, como le digo, 30 hospitales, quedaron 5 o 6 por recorrer, y en esos hospitales lo primero que nosotros hacíamos con el vicepresidente, iría a la bodega y luego hablar con los médicos directamente. Esos médicos nos aseguraron, y lo vimos, ¿no? Nosotros estuvimos ahí para verlo, que los médicos que están atendiendo temas de emergencia tienen el traje, tienen la mascarilla, tienen los visores. Posiblemente hay otro personal de la salud que no está vinculado con el coronavirus o que no está expuesto directamente, que no tiene una mascarilla N95, sino una mascarilla quirúrgica. Estamos trabajando para traer aún más compras públicas. Se han gastado más de 465 millones de dólares específicamente en el tema de la salud, y parte fundamental de ese gasto ha sido protección para los médicos. El segundo tema, que es el tema más doloroso, es, repito, Roberto, nosotros llegamos a pasar en un día en Guayaquil de 70 muertos a 674 muertos, un solo día. Es decir, multiplicamos por 12, multiplicamos por 10 el problema que nosotros teníamos ya. Y además las funerarias no trabajaban recogiendo a las personas que habían fallecido. Lo que hizo Jorge Watted por encomienda, por pedido del presidente de la República, es a la Fiscalía pedirle una investigación de cómo se manejaron esos temas. Y debo decirle que sí, ha habido problemas, hemos enfrentado problemas muy serios y no son la norma. Hoy día la mayoría de las personas han sido enterradas, esas personas todas tienen un registro claro. Ese es un trabajo conjunto entre la Policía Nacional, criminalística de la Policía Nacional, que la Policía Nacional cada día nos da más muestra de su profesionalismo, compromiso. Es el funcionario público tipo. Yo le debo decir, cuando yo no trabajaba en el gobierno, no lo había visto, pero la Policía Nacional tiene un comportamiento que es de orgullo para los ecuatorianos. Nunca rehuyen una preocupación, todo el tiempo están trabajando, y ese ha sido el mismo compromiso que han demostrado muchos otros funcionarios públicos. Criminalística es el que revisa quién es la persona que ha fallecido, y de todo se está haciendo un análisis pormenorizado. Esperamos que no se presenten otros problemas. ¿Pero se va a sancionar, señor secretario, a los negligentes? Como le estoy diciendo, hay una petición a la Fiscalía General del Estado, es decir, ya no es una sanción, no es solamente una sanción administrativa y el despido de una persona, sino que si hay el descubrimiento de un crimen o un delito, esa persona será no solamente sancionada, sino será perseguida por la ley y severamente. Me alegro de escuchar eso, señor secretario, porque hay muchas familias, muchas en las cuales están esperando eso. Es difícil, son momentos difíciles, sin duda hay que ponerse en los zapatos de todos, del lado de ustedes, de las autoridades y de esas familias que también han perdido. Vamos a topar un tema que también es doloroso y preocupante, señor secretario. La clase media, los más necesitados, han sido en parte atendidos, pero hay una gran clase media que hoy por hoy, a los 42 días de este alejamiento social producto de esta pandemia, están ya pasando muchos apuros, y el apuro más grave, la comida. Y es por eso que estamos viendo que nuestras ciudades se están llenando de población nuevamente, porque tienen que salir a comer. Es muy difícil, yo le decía esto al alcalde de Quito ayer, es muy difícil que un padre, cuando un hijo le dice tengo hambre, no salga a buscar su sustento. ¿Cómo vamos a solventar esto? Así es verdad que los ecuatorianos de enorme mayoría viven al día a día.
Esa es la clase trabajadora de Así este es. país que se busca la vida todos los días y por eso acabamos de anunciar en una cadena nacional antes de esto que el gobierno Javi, nacional llegará con 4 millones de raciones a 4 millones de familias de ecuatorianos. Nosotros estimamos que no menos de 8 millones de ecuatorianos se beneficiarán durante 2 meses de raciones alimenticias para poder ayudarles en esta difícil situación. Pero eso no quita que los ecuatorianos poco a poco necesiten trabajar. Nosotros tenemos que buscar un justo equilibrio entre el cuidado de salud y que la gente pueda ir a trabajar, Roberto. Si nosotros guardamos la distancia del caso, si siempre usamos mascarillas, si nos lavamos las manos en ciertas actividades que no signifiquen un problema para la salud, es importante que volvamos. Lo más fácil para nosotros como autoridad sería decir no salgan, manténganse en su casa, que no haya ninguna alternativa. Sin embargo, los responsables poner un semáforo como hemos hecho para que poco a poco la ciudad se vaya abriendo. Los ecuatorianos vivimos de nuestro trabajo. Esto no es Alemania, esto no es Finlandia. En Estados Unidos la gente no puede quedarse en la casa sin trabajar. Es decir, en todo el mundo los que trabajamos tenemos un sueldo a fin de mes. Y es momento de volver a meterle fuerza a la economía. Tenemos que tener cuidado de que hemos pasado una pandemia y un grave virus con el coronavirus, pero podemos tener una pandemia similar en economía si no devolvemos la agilidad, la fuerza, la situación económica. ¿qué se, Vamos a tener que poner el hombro y vamos a tener que esforzarnos igual de fuerte que hemos hecho con el virus, con la economía, Roberto, porque la situación está muy complicada. Muy grave, muy grave. Señor secretario, a ver, planteemos dos escenarios. El primero, la entrega de estos kits alimenticios a más de 4 millones de ecuatorianos. No, 4 millones de kits, de kits, 8 millones de 8 ecuatorianos. millones de ecuatorianos. Está bien, la corrección, señor secretario. Es importante que la población que nos está viendo sepa de qué manera, porque una de las quejas recurrentes es que no llegan donde tienen que llegar y se quedan en otro lado. ¿Cómo va a ser la logística? Expliquémosles didácticamente, porque la población en este momento lo que más quiere es solventar su comida. Son 4 áreas distintas, las explico rápidamente. La primera, más fácilmente para explicar, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, liderado por Iván Granda, va a manejar 2 de estas áreas. La primera para las personas mayores de edad, los viejecitos inscritos en el programa Mis Mejores Años, y personas con discapacidad y enfermedades catastróficas recibirán una canasta en su casa. Primero, alrededor de 140,000 personas. La segunda, dar una mano sin dar la mano. Seguiremos con lo que ha hecho ya Iván Granda, que es llegar con 700,000 raciones a distintos lugares en los barrios periféricos de las ciudades, que son los que más difícilmente están pasando, Roberto. Hoy, esta es una enfermedad que en el campo no se ha pasado tan difícil porque la gente puede seguir trabajando y tiene comida. El que siembra verde come verde, el que siembra papas come papas, Sin con duda. leche o carne. El campo aquí tiene bondades que lamentablemente la ciudad no tiene. El tercero es en las escuelas. Los padres de familia, madres de familia van a ser contactados por su profesora, por la profesora del aula de su hijo y recibirán 18 leches y 14 sólidos. Eso ya ha sucedido en Quito con más de 20,000 raciones. Hemos llegado a 100 escuelas en el programa piloto y ha funcionado perfecto. Llamamos a las personas a una hora determinada. Esa persona llega, no espera más de 20 minutos, hace una fila fuera de la escuela con separaciones de más de 2 metros, entra y va directamente donde la profesora en una separación, firma, además cuando entra tiene alcohol para desinfectarse las manos, le toman la temperatura, recoge y se va sin riesgo de contagio. Y la cuarta, que es la más innovadora, es trabajar con las personas que no han recibido el bono de contingencia, que son 450,000 personas, 1 millón el bono de desarrollo humano, y la gente que sigue necesitando dentro del registro social y los registros de todos los programas de atención a las personas más necesitadas, tendrán que entrar a tiendacerca.es, poner la cédula de sus hijos, porque es a partir de los hijos que daremos este beneficio, es un beneficio para las familias que le están pasando más difícil, y le dirán si es beneficiario o no, de acuerdo a su situación económica, y a qué tienda acercarse, qué día, a qué hora. Y esa tienda le entregará una canasta. Es decir, esos son los 4 mecanismos para llegar con 4 millones de raciones al menos a 8 millones de personas. A la mitad de la población. Uno calcula, Roberto, que en cada familia hay 4 miembros de familia y por tal razón podríamos decir que vamos a llegar a 12 millones, 13 millones, pero queremos ser cautos. Esperamos llegar al menos a 8 millones de personas y cuando lleguemos a más lo vamos a anunciar. Señor secretario, rápidamente porque el tiempo corre. A ver, primero, el ministro de Finanzas indicó que el BID nos ha dado 700 millones. ¿En qué se los va a utilizar? Primero en emergencia económica, no solamente el BID, sino también el DFC de los Estados Unidos, ha abierto ya un crédito de 300 millones. Lo primero es emergencia sanitaria,
Y lo segundo es reactivación de la economía, Roberto. Tenemos que ponerle plata para la persona que se acaba de gastar en mes y medio lo que tenía para comprar. Sin duda, Lo que la clase vende media. en comida. Entonces necesitamos que esa gente tenga dinero. Tenemos que entregar agresivamente plata a la economía. ¿Cómo? Apoyo de los multilaterales, apoyo del DFC. Ya estamos hablando de que nos hemos ahorrado 800 millones de dólares en no pago de deuda externa, 700 millones del BID, 300 millones de dólares del DFC. Pero además estamos pidiendo un apoyo a los que más tienen para apoyar a los que menos tienen. Las empresas que ganaron más de $1 millón aportarán con el 5%, 50,000 dólares de $1 millón de lo que ganaste, para apoyar con créditos, con capital de trabajo a las empresas y los ciudadanos que tenemos trabajo, Roberto. Sé que en este momento es difícil, molesta que nos pidan apoyo, pero hay el que que gana apoyar. 500 va a apoyar con $2, el que gana 50,000 con $12,000. Hoy es momento de la solidaridad. Como decía el Papa Francisco, en el sálvese quien pueda, todos terminamos muertos. Es momento de salvarnos juntos. Señor secretario, y para finalizar, hablando de eso mismo, y si la Asamblea no pasa la ley que usted mandó, la ley humanitaria que mandó el gobierno, ¿cuál es el plan? ¿Qué alternativa tenemos? Primero esperemos que sí pase. Nosotros tenemos la esperanza de que así sea, de que haya una discusión responsable, con una mirada general de las Esa es la esperanza de consecuencias de no todos. aprobar una ley como estas en este momento. Es una ley además que parte de los acuerdos. Lo fundamental es que no tengamos una ley que nos ate de manos, que nos complique la vida, que nos cierre el camino para poder seguir adelante. Correcto. Necesitamos una ley que nos permita llegar a un acuerdo entre, por ejemplo, el almacén de motos, que ha vendido 7,000 motos, y los que compraron una moto están complicados para poder pagar. Que se puedan acercar al señor del almacén y le diga, bájeme la El del cuota. arriendo está complicado. Porque, por supuesto, el del arriendo, la persona que está arrendando una casa, no alcanza a pagar lo que pagaba Así antes. es. Entonces el dueño le dice, bueno, te bajo un poco y mantengo yo el arriendo y tú mantienes la casa. El empleador, que puede pensar en despedir a 10 personas si tiene 15 o 20 o 30, más bien decirle, vean, bajemos un poco el sueldo, bajemos las horas y a partir de eso todos quédense con trabajo. Aquí la alternativa es llegar a acuerdos para todos poder salir adelante. Y eso es lo más importante de la Señor ley. secretario, de acuerdo, pero ¿y si no lo aprueban, qué hacemos? Esperemos primero a la responsabilidad de los asambleístas y yo esperaría. ¿Pero ya hay a plan? eso para ¿Hay otro poder plan? plantear cualquier otro escenario. Señor secretario, le mando un abrazo grande. Gracias por conversar con nosotros, contarnos cómo está la emergencia. Siempre es bueno apoyarnos unos a otros de la manera más tranquila, transparentar la información. Yo creo Gracias, que Roberto, la a usted. comunicación Muchas tiene que ser gracias así. siempre por sus entrevistas. Un abrazo grande. El Gracias. secretario de la Presidencia, el doctor Juan Sebastián Roldán. Tiempo de una pausa, ya venimos.